bendiga, hermanos. Amén. La paz del Señor con ustedes. Vamos a dar gracias a Dios por este privilegio de que nos dé su palabra. Bendito Dios, te alabamos hoy en este día, Padre. Te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de honra, de gloria y alabanza. Bendito Dios. Te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra, Padre amado, Señor, que tú nos has de compartir en este día, poderoso Dios. Te doy gracias, bendito Dios, por el privilegio, Padre Santo, Señor, de usarnos, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias, poderoso Rey, que sea tu Santo Espíritu moviéndose con poder y con gloria en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama la triada de Dios. Amén. ¿Sí? La tríada en el hebreo se escribe Shishya, S, H, L, I, S, H, I, Y, A. Esta palabra proviene de la raíz de 3 letras. A su vez es la base para el número 3. En la cultura y textos hebreos, el concepto de 3 o grupos de 3 es muy significativo en el hebreo. Ya que su número representa la estabilidad y la completitud divina. Es la completitud divina, no la plenitud divina, sino la completitud divina. Y la palabra completitud divina significa que es un estado de bienestar, de equilibrio, de integridad, que se experimenta cuando algo o alguien alcanza su máximo desarrollo, perfección o satisfacción. Y sabemos que nuestro Dios es perfecto. Amén. Y sabemos también que Él es tripartito. Es un solo Dios. Amén. Él es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. ¿Sí? Vamos al libro de 1 de Juan 5:7 para poder entender un poquito más de lo que estamos hablando. Para irnos introduciendo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. Y lo declara la palabra del Señor. No son 3 dioses como a veces muchos pensamos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. ¿Sí? Es un solo Dios, que dice la palabra del Señor aquí que el Verbo se hizo carne, que fue nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo que se despojó de Él mismo. ¿Sí? Y su Espíritu Santo es el que se mueve entre nosotros para darnos dirección. ¿Sí? Este versículo es el más explícito sobre la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos lo explica? Vamos a ver quién es Dios Padre. Dios Padre es el Creador, quien sostiene el diseño original y la vida del cuerpo y el origen del hombre, o sea, de nosotros. Ese es el Dios Padre. Dios Hijo, Jesucristo, es el Redentor y Salvador, quien sana, rescata, guía el alma humana. Y Dios Espíritu Santo es el santificador, quien mora y ministra directamente en el espíritu humano para transformarlo. Amén, hermanos. La palabra de Dios aquí nos dice que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Aquí
la Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios porque nos otorgó un valor sagrado y único en la creación. Único porque nos creó de manera diferente, digamos, de los animales y de otros seres vivientes. Esto nos distingue y nos capacita para reflejar su carácter, ¿sí? Para razonar, para amar y cuidar de este mundo también, ¿sí? El pasaje principal se encuentra en Génesis 1, 26 y 27, donde dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Amén? Bueno. Los teólogos suelen dividir este concepto en tres funciones o tres reflejos principales. Uno de ellos es el reflejo relacional. Así como Dios vive en una trinidad de amor y comunidad, fuimos diseñados con la capacidad de formar relaciones profundas, de amar y tener comunión con nuestro Creador y con todos los demás que nos rodean. Ese es un reflejo relacional, o sea, tener relación con otras personas, así como Dios también lo tiene. Tenemos también la capacidad moral y mental. Poseemos intelecto, voluntad, conciencia y la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Esto nos permite tomar decisiones y vivir con un sentido de justicia y de empatía para con los demás. Como cuando decimos que Dios nos llama a ser misericordiosos. Ahorita me recordaba el Señor del buen samaritano. Comentando lo de mi hermano, ¿verdad? Sí. Que decía que pasó primero un sacerdote, ¿no? Que conocía. Y pues ahí lo dejó. Entonces pasa un levita y también lo deja, ¿no? Y pasa uno que pues a lo mejor no era tan entendido en las letras de Dios, pero sí tenía temor de Dios. Bueno, no me quiero desviar de eso. Por eso dice aquí que nos permite tomar decisiones y vivir con un sentido de justicia y de empatía. Tenemos que ser empáticos con los demás en sus caídas, para por lo menos ayudarles a orar. ¿Sí? Y también hay un rol funcional. Nosotros debemos ser administradores. En la antigüedad un rey colocaba estatuas o imágenes suyas en los territorios que él conquistaba para demostrar su autoridad sobre esas naciones que él había conquistado. Dios a nosotros nos puso como sus representantes en todo el mundo, en cada parte del mundo, para cuidar, cultivar y poner orden en la tierra. Para eso fuimos creados. Ahorita vamos a hablar más adelante por qué fuimos creados. ¿Sí? Es otra tríada de Dios. ¿Sí? Aunque la Biblia reconoce que el pecado ha manchado y distorsionado esta imagen, también enseña que a través de Cristo los seres humanos pueden ser renovados y transformados nuevamente a la imagen de su Creador. Porque nosotros obviamente hay un pecado original, lo sabemos. Y desafortunadamente a veces nosotros nos jala el pecado del mundo. ¿Sí? Pero también sabemos que en Cristo podemos ser renovados y transformados nuevamente a la imagen de nuestro Creador. Porque Dios nos creó para un propósito de Él, no del mundo. ¿Sí? Nosotros también el Señor nos conformó por tres cosas, porque también nosotros somos tripartitos. Amén. Nosotros estamos conformados por un cuerpo, que es la carne, estamos conformados por un espíritu y por un alma. ¿Sí? El cuerpo humano, vamos primero a ver qué es el cuerpo humano. El cuerpo humano es la envoltura física o el templo material del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero que también interactúa con el mundo a través de los 5 sentidos que Dios puso en nosotros. ¿Sí? Esta estructura se complementa con el propósito
de la Trinidad. Nosotros nos complementamos aquí en la tierra con el propósito de la Trinidad. Pero para el ser humano, donde cada persona divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde cada persona divina nos nutre, cada uno nos nutre de acuerdo a la parte que le corresponde, a nosotros nos nutre. ¿Sí? Ese es el cuerpo humano. Vamos a 1 Corintios 6, 19, 20, a ver qué dice la palabra del Señor acerca de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo y honrar nuestro cuerpo, porque no es nuestro. Aquí la palabra dice que es de Dios, pertenece a Dios el cuerpo. Amén. Y sabemos también que es la morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarlo y de honrar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no nos pertenece. No debemos de estarlo perforando, ni pintándolo, ni flagelando, ¿sí? Vamos a ver qué es el espíritu. El espíritu es la dimensión más profunda del ser humano, diseñada para conectarse y comunicarse con Dios. Funciona a través de la intuición, la conciencia y la comunión espiritual. Ese espíritu Dios nos lo dio también a nosotros. También estamos conformados por un espíritu. Amén. Como Dios también tiene su espíritu. Vamos a Job 32, 8. Para ver qué nos habla del Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sí? Aquí la palabra nos dice que también estamos conformados por un espíritu, y el soplo de Dios, del Todopoderoso, es el que hace que entienda nuestro espíritu. Amén. Y también estamos conformados por el alma, ¿sí? Este es el centro de la personalidad e intelecto del ser humano, la voluntad y las emociones. Es la parte consciente del ser donde el hombre razona y toma sus decisiones. Ese es el alma. Vamos a Mateo 16, 20. Pero espérenme tantito. Aquí en Mateo 16, 26, ¿por qué Dios nos dio este versículo? Porque nos advierte sobre el infinito valor del alma. Vamos a leer Mateo 16, 26, por favor. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? ¿Por qué Dios nos dio este versículo? Porque nos advierte sobre el infinito valor del alma. Enseña que sacrificar la eternidad por ganancias, placeres o riquezas terrenales es un mal negocio. ¿Sí? El alma no se debe de desaprovechar en esas cuestiones terrenales. ¿Sí? Como lo dice aquí, que
placeres o riquezas terrenales. Es un mal negocio. Estamos invirtiendo en lo malo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el alma, porque el alma, ahorita vamos a ver más adelante, ya que el éxito mundano sabemos que es temporal, se va a terminar en algún momento, pero el alma va a seguir con vida, ya sea para la eternidad o para la muerte eterna. ¿Sí? Por eso debemos de cuidar mucho nuestra alma. Por eso dice que ahí están las emociones y es la que toma las decisiones. Y recordemos que también Dios nos dio un dominio propio. ¿Sí? Ese viene de parte de Dios también, un dominio propio. Debemos de escudriñar su palabra y ver qué es un dominio propio para poder vencer esto que nos dice aquí, que no debemos de caer en ganancias y placeres terrenales, ¿sí? Para tomar buenas decisiones, guiados por el Espíritu Santo de Dios. También el Señor, sabemos que Él ya nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. Pero también Él nos dio otras tres cosas. ¿Sí? Él cuando nos creó con un propósito. Pero también nos dio identidad. Y también tenemos un destino. ¿Sí? Pero si nosotros no sabemos por qué Dios nos creó, no vamos a saber qué identidad vamos a tener. Por eso mucha gente anda desubicada y muchos hombres se sienten mujeres y muchas mujeres se sienten hombres. Sí, no. Porque no conocen el propósito de Dios por el cual fueron creados. ¿Sí? Vamos a ver primeramente en Tesalonicenses 5:23 se menciona al alma. Bueno, les voy a leer otro versículo en Tesalonicenses 5:23, porque el alma es la relación con Dios y es la que dura para siempre. Por eso les decía yo que hay que cuidar mucho el alma. En Tesalonicenses 5:23. ¿Primera carta? No, es nada más Tesalonicenses. No, sí es primera. Sí, perdón, primera. Sí. Sí, amén. Sí, ¿verdad? 5 dijo. Entonces, ¿cuál es el? Sí, sí. Dice la palabra del Señor. Esta palabra nos la da el Señor, que dice abstenerse de toda especie de mal, para que nosotros no llevemos nuestra alma a ese estado. ¿Sí? Se menciona al alma en conjunto con las otras dos partes que componen la naturaleza humana. También el Señor nos dio otras tres cosas, que es otra triada de Dios, es lo que yo les mencionaba hace rato. Nos dice con estas tres cosas que para qué fuimos creados, que es el propósito de Dios, qué somos, que es la identidad que Dios nos dio. Y también nos dice que en Él encontramos plenitud y sentido en Dios, que es el destino. Vamos a ver primero qué es un propósito o para qué es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es el plan específico y el llamado por el cual fuimos diseñados. Esto consiste en manifestar el carácter de Dios, servir al prójimo y vivir con una misión clara. Este es el propósito de Dios para nosotros, para eso fuimos creados. Vamos a Isaías 43, por favor. Isaías 43, 4. Amén. Dice la palabra del Señor. 43, 4 al 11. Porque a mis ojos fuiste de gran
estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad pues al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan verdad. Verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Este es el propósito de Dios en nosotros, ¿sí? Es un poderoso mensaje de redención, de valor incalculable y de soberanía de Dios. En el versículo 6 y 7 de esto que acabamos de leer, el Señor nos resalta el propósito y la pertenencia para que fuimos nosotros creados. Nos resalta que le pertenecemos a Él, ¿sí? Y el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para su gloria. Esto significa que el propósito de su existencia está ligado a reflejar el carácter y el poder de Dios en el mundo. Amén. Amén. Eso es el propósito de Dios. Para eso fuimos creados, para adorar a Dios. La identidad que Dios nos ha dado define que somos hijos de Dios, amados y creados a su imagen. Tu valor se basa en lo que Dios dice de ti. ¿Sí? Y en el sacrificio de Cristo. No en tus logros terrenales, no en nuestros logros, ni por lo que tenemos, ni en lo que el mundo opina de nosotros tampoco. ¿Sí? Esta identidad se define del valor que Dios nos da a nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tenemos cosas de valor, casas, carros, joyas, dinero y todo, y eso sentimos que eso es lo que nos define nuestra identidad, y por eso somos. O también hay personas que vienen y nos dicen cosas y nos hace definir nuestra identidad también, ¿sí? Por así decirlo, si nos dicen que mira, oye, estuviste enfermo, mira, estás bien gordito, ¿no? Nos empiezan a definir la identidad, ¿no? A veces hasta nos dicen, estás prieto, pobre y feo, imagínate, ¿no? Pues cómo se sienten las personas, ¿no? Entonces eso no nos debe de definir, hermanos. Ni lo que tenemos, ni lo que nos dice la gente, sino la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Amén. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la identidad que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a Juan 1:12. Amén. Juan 1:12. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la identidad que Dios nos da cuando nosotros, los que creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios por creación, ¿sí? Porque Dios nos creó, por eso somos sus hijos de creación. Pero cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que Él es nuestro único Dios,
Él nos adopta como hijos legítimos y nos da identidad. La identidad es que somos hechos hijos de Dios. Esa es la identidad que Dios nos da. ¿Sí? Esta filiación no es herencia biológica o por fuerza humana, sino es un acto de gracia de parte de Dios. Esta filiación o esta identidad que Dios nos da. Vamos a ver nuestro destino. Porque si el Señor nos creó con un propósito, nos dio una identidad, también nos tiene un destino. ¿En qué vamos a terminar, verdad? En vida es la guía divina, ahorita en el presente, y lo mejor de todo es que es la promesa de vida eterna, es la herencia celestial que Dios preparó para nosotros. Vamos a Romanos 8, 17 y 18. Romanos. Llegó muy rápido, ¿no? Están en ¿Romanos qué? Romanos 8, 17 y 18. Es el hermano Carrega. Sigo para. Amén. Amén. Dice Romanos 8, 17 y 18. Sí, hijitos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir que esto? Vamos a Apocalipsis 21, 6 y 7. 1, 6 y 7. Apocalipsis 21. 6 y 7. Casi. Dice la palabra. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Saben quién dijo esto? El Dios Todopoderoso. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí? Este versículo describe la victoria y la herencia definitiva. Ese es el destino que Dios nos tiene preparados. ¿Sí? Dios nos tiene un propósito, nos creó con un propósito, nos da identidad de adopción como hijos legítimos y nos tiene preparados un destino que dice que es una herencia definitiva, es la victoria definitiva. Aquí lo declara en Apocalipsis, que estaremos con Él. Dice que el que venciere dará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ese es el destino que el Señor nos tiene preparados. Pero hay un pero. Pero para alcanzar esta victoria y esta herencia definitiva tenemos que cumplir terrenalmente como hijos de Dios. Tenemos que cumplir un propósito. ¿Sí? Un propósito terrenal, pero de ejemplo, ¿sí? De llevar las buenas nuevas de salvación, de glorificar a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, ser testimonio, ser de buen testimonio. Primero debemos de cumplir esto, cumplir el mandamiento del amor y del servicio. ¿Sí? Esto significa participar en la extensión de su reino. No hay que confundir esto. Cuando el Señor nos dice que debemos de cumplir el mandamiento del amor y del servicio, ¿sí? No significa que precisamente va a estar sirviendo en una iglesia, sino que dice participar en la extensión de su reino.
predicando, evangelizando, ya nos tenemos que parar de la silla, ya no debemos estar siempre oyendo y oyendo y oyendo. Sí. Debemos de esforzarnos más, porque dice la palabra del Señor que la mies es mucho y los obreros son poquitos. Sí. Muchas veces decimos, es que yo no sé predicar, yo no me sé la Biblia, no sé qué. No, pero no es necesario a veces que seamos todos unos teólogos. Sí. Con nuestro propio testimonio, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con eso podemos empezar. Podemos decirles, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de tal cosa. Yo creí en su palabra y dice su palabra que el que está en Cristo será más que vencedor, y con eso podemos empezar. ¿Sí? Debemos de ser sal y luz, porque la palabra también nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Y debemos de ser luz. Nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, permíteme ser transmisor de tu luz verdadera, ¿sí? Porque la luz es de Dios. Entonces dice el Señor que nosotros debemos de reflejar esa luz de Cristo. ¿Sí? Ya debemos de levantarnos, de resplandecer, porque hay una palabra aquí en la Biblia que dice, en Efesios, la guardé porque Dios es bueno y siempre nos está en Efesios 4, en Efesios 5:14. Amén. Amén. Aquí el Señor nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Lamentablemente muchos que estamos aquí en la iglesia, a veces estamos dormidos. ¿Sí? Estamos dormidos porque creemos que porque venimos a la iglesia, que porque estamos orando y cantándole a Dios, estamos cumpliendo el propósito de Dios, pero realmente estamos dormidos. Aquí nos exhorta, ¿verdad?, la palabra, y nos dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero nos tenemos de levantarnos. ¿Sí? De verdad que no sé, el estar aquí enfrente empiezan a experimentar otras cosas. De decir, Señor, pues ¿por qué me tardé tanto, no? O ¿qué me pasaba? ¿Por qué estaba yo ahí agachadito, nada más como que? Porque este servicio sabemos que es para Dios, Dios nos dice lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos, o no queremos hacerlo. A veces nos dice que en el alma están las emociones, y a veces actuamos por emoción. Cuando recién llegamos a una iglesia, queremos servir de todo. Hasta, no, sí, vienen los miércoles, vienen el domingo, y no faltan. Y lamentablemente esto es por emoción, no es por convicción. Sí. Y va disminuyendo la gente, ¿verdad? Ya después empieza a enojarse por cualquier cosita, porque no está dentro del propósito de Dios, sino que fueron sus emociones terrenales las que lo movieron a creer que estaba con Dios. Sí. Las personas que vienen seguido, que sí están constantes, es porque Dios de verdad les está dando la oportunidad de estar con ellos, de pertenecer con ellos en el reino, de llegar al destino que Él nos tiene preparados. Bien. Pero por eso el Señor nos está hablando hoy. Y nos dice, yo te hice con un destino. Yo te hice con un propósito, te di una identidad y te está esperando un destino. ¿Sí? Dice que debemos ser sal y luz, amar al prójimo y glorificar a Dios en todas
las áreas de nuestra vida diaria. ¿Por qué dice amar al prójimo? A veces estamos un poco molestos con nuestra pareja, con nuestro jefe del trabajo, a lo mejor hasta con nuestros pastores, ¿no? Por X causa. Y dice aquí, debemos de amar al prójimo. Con esto nosotros estamos glorificando a Dios. Todo lo que nosotros hagamos en obediencia a Dios es para glorificar a Dios. Amén, aleluya. Pero el Señor también dice que Él quiere las cosas para bien para nosotros. Siempre está buscando lo mejor para nosotros. Pero si nosotros somos como aquí dice la palabra, tú que duermes, o tú que tienes los oídos tapados, despiértate y levántate. Y no hacemos caso, no le obedecemos al Señor, pues va a llegar un momento determinado en que pues nos vamos a enfriar totalmente. Y debemos de reflejar y glorificar a Dios en todas nuestras áreas de la vida diaria. Los pilares fundamentales del propósito divino se sujetan en vivir en santidad y obediencia. Implica alinearse a los valores del Evangelio, a los valores del Evangelio de Cristo. O sea, debemos alinearnos a esos valores de Cristo, no a los de nosotros. ¿Sí? Honrando a Dios en pensamientos, en palabras y en acciones. Lo que les comentaba hace rato, debemos de ser ejemplo, debemos de reflejar ese amor de Cristo en nosotros. Debemos de llevar esa luz, esos buenos nuevos de salvación. Debemos ya de aprender a calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, que son las sandalias, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Y dice que Dios todo lo que nos manda hacer, siempre el Señor nos está bendiciendo. Porque si dice portar el apresto del Evangelio de la paz y llevar las buenas nuevas de salvación a otros, también le dice, porque benditos son los pies los que llevan, fíjense, todavía hasta nos bendice por llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. En otra palabra nos dice, hollarás entre serpientes y escorpiones, ¿sí? Portarás todo lazo de cazador, nada más usando sabiéndose poner las sandalias del Evangelio, ¿sí? Y el Señor siempre nos está bendiciendo, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros estamos adormilados, estamos dormidos o no estamos apercibidos. ¿Sí? Dice, vivir en santidad y obediencia implica alinearse a los valores del Evangelio de Cristo, honrando a Dios en pensamientos, palabras y acciones. Amor y servir al prójimo, practicar la caridad y atender las necesidades de los más vulnerables. Demostrar el amor de Dios de manera práctica y tangible. O sea, que se vea, que sea visible el amor de Dios. Ese debe de ser visible siempre en nosotros. Ser embajadores de Cristo, esto significa que debemos de llevar la palabra de Dios a otros. Ser embajadores de Cristo, compartir el Evangelio y hacer discípulos y testificar el amor de Dios en nosotros también. ¿Sí? Amén. Adoración y comunión, tenemos que tener adoración y comunión, mantener una relación constante con Dios y congregarnos con otros creyentes para el crecimiento espiritual, no para murmurar. ¿Sí? Tenemos que unirnos con otros creyentes para el crecimiento espiritual, intercambiando palabras, no sé, reunirnos en oración, para alabar a Dios. Para eso debemos de estar. No sé, a veces le damos, mucha menos importancia a las cosas que de verdad nos dejan una riqueza incalculable que a otras cosas. Le damos más valor al trabajo, más valor a otras cosas, que de verdad que eso se nos va a terminar. Dice, bueno, si nosotros vamos y le pedimos a Dios, Señor, dame salud, alguna vez nos vamos a volver a enfermar. O vamos a morir enfermos, no sé, que el Señor solamente sabe. Pero se nos va a terminar la salud en algún momento de nuestra vida. Si le pedimos dinero y trabajo y el Señor nos da. Pero algún día se nos va a terminar el dinero. ¿Sí?
Pero si nosotros le pedimos cosas, dice la palabra de Dios, nos habla y nos dice que nosotros debemos invertir en el reino. Ahí esas riquezas dice que son eternas. Son acá. Invierte en el reino, invertamos en el reino. Vamos a culminar este estudio con estos dos versículos. Vamos a Efesios 2:10. Ya tenemos. Amén. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí la palabra del Señor nos dice que somos hechura suya. ¿Sí? Como Él nos creó, Él nos dio un alma, un cuerpo, un espíritu. También nos puso en nosotros propósito, identidad, y tenemos un destino con Él. ¿Sí? Y dice aquí que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, en estas cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? También vamos a ver el Salmo 138:8. Amén. Dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Aquí es una súplica que nosotros le debemos de hacer a Dios, ¿sí? Porque Él va a cumplir, de nosotros va a cumplir su misericordia, ¿sí? Dice aquí que aquí viene el ruego, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Señor nunca nos va a desamparar, porque el Señor sabemos que es fiel y es justo, ¿sí? Y Él no nos va a desamparar. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios y muchas veces no queremos lo que Dios nos está dando, ¿sí? Aquí voy a leer un poquito más, más explicación así que es la identidad. Dice aquí la identidad es el cimiento, el propósito, es el motor, es el destino, es la dirección. Comprender quién eres, por qué existes y hacia dónde nos dirigimos en este viaje vital y continuo. ¿Sí? El descubrimiento de quién eres define tus valores, mientras que el propósito da sentido a cada acción. El destino traza tu legado. Estos tres elementos se entrelazan de la siguiente manera. La identidad es el origen, es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? No se trata de etiquetas sociales, sino de tus valores, pasiones y esencia. Reconoce tus fortalezas y acepta tus sombras. Te permite construir una base sólida. Esa es la identidad. El propósito es la intención. Es el por qué estoy aquí. ¿Sí? Es aquello que motiva a levantarse cada mañana, el impacto que deseas dejar en tu entorno y la forma de que utilices tus talentos para servir a los demás o cumplir tus metas personales. ¿Sí? Esto es hablando a manera humana, ¿verdad? Ya les dije lo de Dios. Y el destino es el resultado, es el hacia dónde voy. No es un lugar fijo o es un destino predeterminado, sino la suma de las decisiones diarias, la trayectoria que eliges construir y el legado que dejas a tu paso. Aquí dice, es la suma de las decisiones diarias. Aquí el Señor nos dice que Él nos tiene un destino, pero para poder llegar a ese destino debemos de cumplir ciertas cosas. Dice aquí que es la trayectoria que nosotros elegimos construir
y el legado que dejamos a nuestro paso. Y así pues, Dios mismo nos dice lo mismo. Según a la trayectoria que tú hayas hecho en el caminar con Cristo, eso es lo que vamos a llegar a nosotros, porque no tenemos, aquí es un destino incierto en la tierra, pero con Dios ya lo tenemos trazado. Él ya nos trazó ese destino y nos dijo a dónde vamos a ir a terminar. ¿Sí? Pero si nosotros no nos ponemos pues en obediencia a Dios, porque yo las veces que he pasado aquí les he dicho que es primero oír, creer y obedecer. Eso es lo que debemos de hacer. Nos cuesta porque sabemos que de repente decimos, ay, ya la regué, ¿no? Pero debemos de estar escudriñando la palabra. El Señor nos habla y hay cosas que no podemos y vamos, digamos, y de verdad que las dejamos de hacer, las dejamos de cometer, porque dice que la palabra es viva y eficaz. Amén. No es letra muerta, es Dios mismo hablándole al hombre, la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, Es viva y eficaz. nosotros debemos de escuchar la voz de Dios, estar siempre orándole a Él, clamándole a Dios, pero de verdad clamándole. A veces que, no sé, cada quien sabe cómo ora, ¿verdad? Pero hay veces que yo he estado orando muy pasivamente, ¿no? Y de repente me acuerdo del versículo que habla la Biblia, que estaba el ciego en la orilla esperando a que pasara Jesús por ahí, ¿no? Y que dice que en eso oyó la multitud y que dijo, pues, cieguito, y luego él solito ahí, ¿no? Pero dijo, ahí viene, ya se oye la algarabía y todo, y dijo, pero pues, ¿dónde está Jesús, no? Pero cuando oyó más ruido, dijo, no, pues me imagino que este es el momento donde está pasando. Y entonces él no vio, no veía, él no vio la situación en la que se encontraba. ¿Qué hizo él? Él clamó, él gritó y le dijo, Señor Jesús, Señor Jesús. Aprovechó el momento y hizo lo que a él le tocaba hacer en ese momento, porque aún sin verlo dijo, este es el momento y está pasando. Hijo de David. Gritó, sí. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, que iba una multitud, mucho ruido, y el Señor Jesús lo escuchó. Porque hay clamor. Nosotros a veces que de veras estamos en situaciones muy difíciles o un poco difíciles y estamos, sí Señor, yo sé que tú lo harás, sí Señor, te lo encargo, por favor, ayúdame Señor. O sea, cuando debemos de desgarrarnos y decirle, Señor, ayúdame, Padre, te necesito Señor. ¿Sí? Pero no, o sea, nos cuesta mucho trabajo, nos da pena o no lo sabemos, no sé qué pasa. Pero sí debemos de estar en constante ruego, rogándole a Dios. A Dios hay que rogarle, hay que buscarle, hay que clamarle. Amén. Muchos estamos esperando a que Dios venga y nos toque, ¿no? Es que hoy no sentí, es que hoy no, pues es que no venís con un corazón dispuesto. Estás pensando a lo mejor en el trabajo, estás pensando en tus problemas. Todos tenemos problemas. Hay que dejar los problemas a un ladito y enfocarnos a lo que venimos. Porque cuando vamos al trabajo, bien enfocados al trabajo. No quieres ni que te hable, ¿no? Y ni me acuerdo de lo que. ¿Sí? Y aquí en la iglesia, no sé, a lo mejor el pastor está hablando del reino de Dios. Y pues estamos pensando en otra cosa, ¿cómo hacer esto para resolver aquello? Ya no estamos poniendo atención. A lo mejor era la respuesta que Dios le va a dar por medio del pastor a su problema. Pero si no venimos atentos, no venimos con un corazón dispuesto, no recibimos nada, no lo vamos a recibir. Y miren que estaba
hace rato echándole una ojeadita aquí a las prédicas, y de verdad es que el Señor nos habla de muchas maneras. Y tengo es hablando acerca del propósito que Dios puso en nosotros. El pastor una vez predicó de hacedor de obras, ¿sí? Y aquí obviamente habla aquí que no solo debemos de ser oidores, debemos de poner por obra la palabra de Dios. Eso fue después vino el entendimiento. Predicó el entendimiento. Debemos de tener entendimiento porque Dios aquí lo vimos hace rato, nos puso un razonamiento, ¿sí? Después el pastor predicó del desorden. Bueno, y esta es una libretita porque la otra la dejé, ¿verdad? Después predicó la hermanita Julia y predicó la de sanidad en el alma, ¿sí? O sea que si nosotros no nos hemos despojado de cosas que todavía tenemos cargando, es porque no queremos, porque el Señor ya utilizó a la pastora para hablar de la sanidad del alma. ¿No queremos sanar? ¿Sí? Después el pastor oró del fuego consumidor, ¿sí? Después el pastor predicó de restauración del corazón. Estás mal del corazoncito, tienes rencores, traumas, qué sé yo. Aquí el Señor nos dijo qué es lo que debemos hacer por medio de su palabra, ¿sí? Después dijo que un corazón limpio, predicó también de un corazón limpio. ¿Qué es tener un corazón limpio? ¿Y cómo limpiar ese corazón? Aquí están las citas. Después predicó la hermanita Julia otra vez la obra de sus manos, la obra de las manos de Dios, ¿sí? Y aquí nada más para un rápido, dijo que Él es el arquitecto y el constructor, ¿sí? Con lo que ahora también Él nos creó a nosotros, ¿sí? Después el pastor otra vez volvió a predicar, la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Después predicó de la perfección. ¿Quién es la perfección? Es Dios. Nos está diciendo quién es Dios. Después otra vez el pastor volvió primero predicó del desorden y aquí predicó del orden, ¿sí? Después volvió a predicar de la cisterna, ¿sí? Cuando nosotros estamos atrapados en circunstancias que también el Señor nos dice cómo liberarnos, cómo salir de ello, ¿sí? Después predicó esto ya lo prediqué yo, reconociendo a tu Creador, porque a lo mejor andamos un poquito destanteados y no sabemos de qué nos están hablando, para que reconozcas a tu Creador, y el Señor nos da la palabra para. Después dijo el pastor, el tema que dio fue a la medianoche, ¿sí? Aquí dice que muchas veces Dios nos habla y no le hacemos caso. Pasa lo de las 10 vírgenes, ¿sí? Algo así. Después me tocó otra vez, gracias a Dios, a dar la palabra y fue el tema permanecer en el Padre. Que nosotros debemos de permanecer dentro de la voluntad de Dios. Aquí dice también el pastor, el verdadero arrepentimiento, oró predicó por eso, después predicó a quien prefieres, ¿sí? Después volvió a predicar príncipe de paz, que es Dios también. Después predicó la palabra, es lo mejor. Después otra vez el Señor me da el privilegio y yo di el tema de no se apartará del camino, ¿sí? Entonces, pastor, los que traspasaron, ¿sí? Los yugos. O sea, el Señor de verdad que nos ha instruido, nos ha dado mucha palabra para que sigamos ahí sentados, sigamos escuchando. Es porque de verdad ya no queremos. Aquí
Aquí nos predicó de la Pascua. Después yo prediqué de la fe mueve montañas. El Señor nos ha hablado de muchas maneras. La bendición sacerdotal, el pastor. Olor grato, el pastor. El inconstante, el pastor. El esclavo. El hombre de doble ánimo. La circuncisión. Fiesta del Pentecostés. Los hermanitos Orlando y su esposa, los afanes. Bueno, ya después otra vez yo, el poder de Dios. Entonces, Dios siempre nos está hablando de muchas maneras y nos ha hablado de todo. Yo la verdad estas predicaciones no las veo que son como las que pasan en el Facebook. De verdad, esas predicaciones son de enseñanza. El Señor nos ha ido como que moldeando y siempre debemos de hablar su verdad. Siempre debe de haber un sustento. No emociones, que mira, que no. Yo nunca he visto al pastor haciendo eso. Acá, enseñándose el cabello en el púlpito. ¿No? No, la verdad no. Aquí yo siento que el Señor nos ha dado palabra de verdad para que nosotros sigamos allá dormidos. Debemos de levantarnos, de verdad debemos de levantarnos. Y de estar aquí de verdad es un privilegio. Yo no soy, ¿cómo le diré? Para que no se oiga como Falcón. No, pues yo me siento privilegiado por Dios nada más de estar aquí. De verdad también tenía miedo, pero también tenía ganas. Yo empecé a leer la palabra de Dios. Dice, no quiero, pero sí me interesa saber qué se siente. Yo empecé a leer la palabra de Dios y dice, llevar las buenas nuevas de salvación a otros. ¿Sí? Dice el Señor que debemos de ser ejemplo. Yo ahora veo que hasta mi hijo ya quiere pasar a dar palabras. ¿Sí? Si yo no lo hiciera, estuviera ahí sentadito, mi hijo estuviera sentado y no le quisiera dar palabra. Isaac, de verdad, aquí es donde Dios le dio ese desenvolvimiento, de verdad, porque allá hasta le rogaban que si no quería estar en la alabanza. Nunca quiso, dijo, no, a mí no me gusta eso. No ponía atención en las predicaciones, no le gustaba ir a las reuniones de jóvenes. De verdad aquí es donde el Señor empieza a tratar con él y ahora hasta me sorprende hasta lo que habla, lo que dice. Antes no sabía ni orar, de verdad. Pero todo es de Dios, sabemos que es de Dios, pero obviamente depende mucho de obedecer a Dios y ser ejemplo. Amén. Debemos de llevar, de reflejar el Evangelio de Cristo, que de verdad lo estamos entendiendo, porque si lo estamos entendiendo es porque lo estamos poniendo por obra. Entonces los demás lo van a ver, empezando por nuestra casa, porque el Señor cuando alguien sanaba a alguien, no lo mandaba a otro lado, le decía, toma tu catre y vete a tu casa. ¿Por qué lo mandaba a su casa? Porque ahí es donde debe que empezar, ahí debemos de empezar, en nuestra casa primero. No podemos ir por los de afuera si los de adentro están, ¿sí? Se están desintegrando, valga la redundancia, ¿no? Pero pues ahora sí que hay cuestiones que también se salen de nuestras manos y pues solamente Dios sabe qué pasa. Ayer precisamente veía, hay una enseñanza buenísima que te mandé, yo no sé si ya la viste, no la viste. Dice que no nos espantemos de lo que pueda suceder entre el esposo y la esposa, porque aún José tuvo duda. Dice que si nos vamos a los originales, mi esposa tiene un libro original, que no me acuerdo dónde lo tiene, pero es ¿el de qué? Tienes un libro original acá donde habla lo que no viene por decir. Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia. Ajá.
pero dice bueno, que, sí, pero sí, que en lo original, si nos vamos si nos vamos a profundizar, dice la palabra, dice la palabra que José también se quiso dejar a María. En toda esa duda que había cuando, o sea, no de la nada dices, ni Moses, o sea, aunque Dios le habló, el ángel fue y le dijo, José, tu esposa, sigue, o sea, fue muy difícil para José. Entonces el apóstol decía, no crean que los divorcios, no, es por la necesidad del corazón. Sí, claro. Pero no son que hay porque anda en pecado, no. Alguien tiene que entender esa parte y no sabemos de qué manera lo va a entender. Entonces hay muchas cosas que muchos hermanos son señalados o hermanas son señaladas porque o el esposo no la da o la esposa no la da. O sea, no van de acuerdo. Sí. Entonces él decía, este apóstol decía, es que en la Biblia misma lo dice, váyanse a los originales, y me acordé en ese momento que él tiene un libro original. O sea que hay cosas que él me ha contado que dice, es que en el original dice que esto, o sea, como que explica más. Sí. Ajá. Bien, yo he visto, ahorita no sé por qué, yo no ando buscando nada, a mí no me interesa buscar respuestas, ni menos en el teléfono, obviamente. Pero en serio que me salen solitas las cosas. He visto como 100 o 200 explicaciones del matrimonio, yo solamente le digo a Dios y escucho la voz de Dios y le digo, Señor, es tu voluntad. Solamente yo te pido que me agarres, pero fuerte, Señor. Porque de verdad, muchas veces nosotros decimos, hágase tu voluntad, Señor. Pero no sabemos la magnitud de esa palabra. No, y ni sabe ni qué quiere decir hágase tu voluntad. ¿Usted sabe qué quiere decir hágase tu voluntad? Pues es que Él va a tomar el control. Va a ser su voluntad de Él, no nada que ver con lo de nosotros. No. La palabra hágase tu voluntad quiere decir no tengas miedo. Porque si se va a hacer la voluntad de Dios, se lo tiene todo bajo control. Eso quiere decir la palabra hágase tu voluntad, quiere decir no tengas miedo. Pero también dice, no sé qué está contradiciendo, pero también dice la palabra, agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Porque se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sea? No sabemos, a lo mejor viene con sacudida, viene por desierto, viene con, no sé. Dice la palabra, cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, es que no tengo miedo, porque se va a hacer la voluntad de Dios. Dios es perfecto, Él sabe lo que va a hacer y lo va a hacer bien. Porque Él siempre quiere el bien para sus hijos. Pero como venga ese bien, dice, agárrate fuerte, porque la sacudida va a estar dura. Entonces, ¿sí? A veces no sabemos solamente. No, y aparte siempre tenemos ese dicho de, hagas tu voluntad aquí en la tierra, como decía. Sí, pero... O sea, nada más te he dicho porque hagas tu voluntad, pero sigues haciendo lo que tú quieres, sigues haciendo lo que a ti te gusta, sigues haciendo lo que tú piensas, sigues haciendo lo que no está dentro del orden, muchas cosas. Entonces es en vano el decir hagas su voluntad, o sea, en muchas personas es en vano decir hagas. Muchas veces no, cuando decimos al Señor hágase tu voluntad y seguimos haciendo la nuestra, le seguimos diciendo a Dios, Señor hágase tu voluntad. Y seguimos haciendo la nuestra, pero seguimos diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Va a llegar un momento determinado en que el Señor va a hacer su voluntad. Sí, claro. ¿Sí? Para bien o para mal, pero va a hacer su voluntad. Pero estamos diciendo. Si lo llegamos a entender y discernir y decir, es que yo le pedí al Señor que sea su voluntad. Y pues así se hizo y así va a ser. ¿No? Yo lo único que tengo que hacer ahorita es escuchar la voz de Dios, ¿no? Y mantenerme, pero lamentablemente vienen esas sacudidas y muchos, la verdad, flaqueamos o dudamos o empezamos a decir, ¿y sí vendrá de parte de Dios? La duda, ¿no? Porque pues obviamente no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sí, claro. Se va a mover la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No sé, así vamos a dar gracias a Dios.
poderoso Dios de los cielos, agradecemos, bendito Dios, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias, Señor, por instruirnos, por inspirarnos, Padre. Te rogamos, bendito Dios de los cielos, Señor, nos guardes en el hueco de tu mano, Padre, y no nos sueltes, Padre Santo, Señor. Necesitamos de ti, bendito Dios. Te damos las gracias, Padre eterno, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.